Hoy vamos a hablar del sacramento del bautismo. Y como es ya nuestra costumbre, empezamos invocando al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos ayude. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Ilumina nuestras mentes para que conozcamos lo que quieres decirnos y mueve nuestra voluntad para que vivamos con ilusión todo esto que nos vas a decir. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, antes de empezar propiamente el sacramento del bautismo, recordemos que Cristo instituye 7 sacramentos para el desarrollo, el nacimiento y desarrollo de la vida sobrenatural, y hay un cierto paralelismo entre esa vida sobrenatural que se nos da a través de los sacramentos y la vida natural que Dios nos dio a través de nuestros padres. Se comienza con el nacimiento, en el orden sobrenatural con el bautismo. Luego este niño se alimenta, se hace adulto, en el orden natural la Eucaristía nos alimenta, la confirmación nos hace adultos y así todos los demás. Por lo tanto, fijémonos que tenemos 3 sacramentos que Cristo los instituye para lo que podríamos llamar la iniciación cristiana. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1275, nos lo explica también, nos lo dice también. Y en concreto dice que el bautismo es el comienzo de la vida nueva, dice el Catecismo. La puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. La confirmación es su afianzamiento y la Eucaristía, que alimenta al discípulo con el cuerpo y la sangre de Cristo para ser transformado en él. Vamos a comenzar, por lo tanto, con los sacramentos de la iniciación cristiana, hoy con el sacramento del bautismo. Pero yo quisiera comenzar por un texto que lo tenemos en la primera carta de San Pedro, en el capítulo 3, el versículo 20. Primera carta de San Pedro, 3:20. Dice San Pedro: desobedientes en otro tiempo, cuando en los días de Noé los esperaba la paciencia de Dios mientras se fabricaba el arca, en la cual pocos, esto es, 8 personas, se salvaron por el agua. Esta os salva ahora a vosotros como antitipo en el bautismo. Fijémonos que, por lo tanto, San Pedro ve en el acontecimiento del diluvio universal, de aquella del arca de Noé, un prototipo, una imagen del bautismo. ¿Qué ocurrió en tiempos de Noé? Recordemos que teníamos una sociedad, una cultura corrompida, alejada de Dios, en la que reinaba la violencia, la injusticia, la inmoralidad de todo tipo. Y Dios interviene para ayudar. El único que escucha es Noé. Y Noé hace aquello que Dios le indica, fabrica el arca. Y con aquel arca, una vez que está fabricada, entran dentro Noé, su esposa, sus hijos, las nueras, las esposas de sus hijos, y aquellas 8 personas, que nos dice San Pedro, se salvaron. Y no solamente San Pedro, la Iglesia también ve, por lo tanto, en el arca de Noé una imagen del bautismo. Y en la vigilia pascual, una liturgia preciosa, justamente en el momento en el que se bendice el agua del bautismo, el sacerdote dice las siguientes palabras: oh Dios, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nacimiento de la nueva humanidad, de modo que una misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad. En el caso del arca de Noé, tras el diluvio, todas aquellas sociedad corrompida desaparece. Esto la arqueología lo ha confirmado. Y se salva una familia fiel que dará origen a una nueva humanidad. En el bautismo salimos del pecado y recibimos la vida nueva. Pero también, sobre todo, nos dice también el Catecismo en el número 1221, ve
la Iglesia una imagen del bautismo en el paso del Mar Rojo. Creo que son acontecimientos históricos que no es necesario explicar. Recordemos, pues, que el pueblo de Israel, que estaba esclavizado en Egipto, gracias a la intervención de Dios a través de Moisés, en el momento que atraviesan el Mar Rojo, se convierten en pueblo de Dios, comienzan a ser pueblo de Dios y que se convierten en un pueblo libre. Y justamente en la misma oración de la bendición del agua bautismal en la noche pascual, el sacerdote dice también: «Oh Dios, que hiciste pasar a pie enjuto por el Mar Rojo a los hijos de Abraham, para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen de la familia de los bautizados». Por lo tanto, fijémonos cómo ya la Sagrada Escritura y la Iglesia nos ayuda a entender lo que es el bautismo, fijándonos en lo que ocurrió en aquellos dos momentos históricos que nos cuenta la Sagrada Escritura. Pensemos que los dos fueron momentos de intervención extraordinaria de Dios, llevado de su misericordia hacia la humanidad para salvar, para liberar, para conservar la vida, para dar vida. Y esto es lo que ocurre en el bautismo, solo que tanto en el caso de Noé como en el caso de los israelitas que atravesaron el Mar Rojo, se trató de una salvación humana, material, mientras que en el caso del bautismo estamos hablando de una salvación de un nivel muy superior. Es la nueva vida sobrenatural que de suyo es inmortal. Mientras que la vida natural, no, la vida natural es mortal. Tanto la de Noé y sus hijos y su esposa, como la de los israelitas, que atravesaron el Mar Rojo. El que ha nacido del agua y del Espíritu tiene una vida, repito, que de suyo es inmortal. Solo si somos tan necios que cometemos un pecado grave, nosotros la matamos. Pero ella, la vida esta, es inmortal. San Pablo, en la carta que escribe a Tito, en el capítulo 3, los versículos 3 al 7. Que dice así: «Pues nosotros fuimos también alguna vez necios, desobedientes, extraviados, esclavos de toda suerte de concupiscencia y placeres, viviendo en la maldad y en la envidia, dignos de odio y aborreciéndonos unos a otros. Mas, fijémonos, la situación de pecado, y a continuación dice, mas cuando apareció la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, hacia los hombres, no por las obras justas que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, nos salvó mediante el lavatorio de la regeneración y renovación del Espíritu Santo, que abundantemente derramó sobre nosotros por Jesucristo nuestro Señor, a fin de que, justificados por su gracia, seamos herederos, según nuestra esperanza, de la vida eterna». Captemos cómo aquí San Pablo nos hace ver que nuestra condición de pecadores, no olvidemos que hay un momento en el que nos dirá la Sagrada Escritura que quien diga que no tiene pecado es un mentiroso. Dios, en su infinita bondad, si se han fijado, nos dice el texto, ha aparecido la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador. ¿Y cómo se ha manifestado esa bondad de Dios? Fijémonos, los israelitas cuando pasaron el Mar Rojo vieron la mano de Dios. Noé vio la mano de Dios. Pues nosotros podemos ver la mano de Dios mucho más que ellos, porque dice que ha aparecido esa bondad, esa misericordia infinita de Dios, y ha intervenido y nos ha salvado no porque fuéramos nosotros buenos, no porque hiciéramos obras buenas, sino que ha sido un don gratuito. Y esto es bueno que nos seamos conscientes de ello. Ha sido un don gratuito, como fue un don gratuito la obra que Dios hizo con Noé o con los israelitas. Y ese don gratuito a nosotros se nos ha dado mediante el lavatorio de la regeneración y renovación del Espíritu Santo. Es decir,
mediante el bautismo. Este bautismo que ha hecho que nazcamos de nuevo. Lo dice el mismo Jesús de una manera clarísima en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, los versículos 1 al 5. Se trata de la visita que Nicodemo, fariseo, hizo a Jesús por la noche. Había un fariseo de nombre Nicodemo, principal de los judíos, que vino de noche a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido como maestro de parte de Dios, pues nadie puede hacer esos milagros que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que quien no naciere de arriba no podrá entrar en el reino de Dios. Díjole Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar de nuevo en el seno de su madre y volver a nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo que quien no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Intentemos comprender lo que Jesús aquí nos dice. Nicodemo es un sabio, era pues un maestro en el pueblo de Israel. Ha captado que realmente la obra de Jesús, sus milagros, su persona, no podría hacer todo aquello si Dios no estuviera con él. Y por esto viene, no se atreve a ir de día, que los demás le vean, pero va a consultar a Jesús. Y Jesús, fijémonos que hace una afirmación categórica. Si no se nace de arriba, no se puede entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo lo entiende perfectamente. Por eso le dice: ¿y cómo una persona mayor puede volver a entrar en el seno de su madre? Es decir, ha entendido que es un nacimiento. Y entonces Jesús le aclara qué clase de nacimiento es. Es un nacimiento en agua y en el Espíritu. Es el lavatorio de que nos decía antes San Pablo en la carta a Timoteo. Pero observemos que según estas palabras de Jesús, el nacimiento nuevo es imprescindible para poder entrar en el reino de los cielos. Las palabras del Señor no dejan la menor duda. Precisamente si Jesús ha venido, si el Verbo de Dios se ha hecho hombre, es para darnos esa vida nueva. Yo quisiera que intentáramos profundizar en este tesoro, en este regalo que nos ha hecho Dios haciéndose hombre. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, los versículos 4 al 5, dice San Pablo: mas al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, para que recibiésemos la adopción. Y puesto que sois hijos, envió Dios a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que grita: Abba, Padre. De manera que ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Fijémonos bien, ¿a dónde llega la bondad, el amor efectivo, cierto, real, no de palabras, hacia el hombre pecador? Que es él mismo, el Hijo de Dios. Dice: Dios envió a su Hijo, que es Dios como el Padre. ¿Y a qué dice San Pablo que vino? ¿Para qué se hizo hombre? Sería bueno que nos fijáramos en las palabras del texto. Fijémonos que nos dice que envía a su Hijo para que nosotros recibiésemos la adopción de hijos. Envía al Hijo natural, diríamos nosotros, al Hijo realmente engendrado, no creado, que decimos en el credo. Lo envía para hacer de nosotros criaturas. Tomémosle el peso. Nosotros no hemos sido engendrados por Dios. Hemos sido engendrados por nuestros padres. Nuestros padres eran seres humanos. Tenemos la naturaleza humana, no la naturaleza divina. La naturaleza divina sí que la tiene Jesús.
porque es engendrado, no creado. Nosotros, criaturas, porque Dios es bueno, porque ha enviado a su Hijo y nos incorpora mediante el bautismo en su Hijo, podemos llegar a ser realmente hijos. Y por eso, dice, la prueba de que somos hijos realmente es que envía a nuestros corazones ese espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, que hace que tengamos conciencia de hijos y que por lo tanto podamos gritar, dirigirnos al Padre diciéndole Abba. Abba es la palabra que los niños hebreos dirigen a sus padres cuando le llaman. Abba en hebreo. Por eso traduce Abba, Padre. Quizá nosotros diríamos papá. Podemos decírselo. ¿Pero por qué? Pues porque el Hijo de Dios se ha hecho hombre y nos ha incorporado a Él. Ha instituido este sacramento que hace que nosotros realmente seamos hijos de Dios. El Catecismo, en el número 1276, dice literalmente: el bautismo constituye el nacimiento a la nueva vida en Cristo. Según la voluntad del Señor, es necesario para la salvación, como lo es la Iglesia misma, a la que introduce el bautismo. Es decir, por voluntad de Dios, el bautismo es imprescindible para tener esa vida nueva, para poder tener derecho a entrar a la casa del Padre, porque fijémonos una cosa, en la casa de nuestros padres podemos entrar nosotros con todos los derechos, es también nuestra casa. Un amigo nuestro, un vecino, otra persona, podrá ir de visita, pero no es su casa, no se queda allí, no tiene derecho a lo que hay allí. Pues nosotros, mediante el bautismo, al quedar incorporados en el Hijo, digamos, nosotros participamos de la misma naturaleza de este Hijo. Pensemos lo que es un injerto, ¿eh? Y San Pablo nos hablará de que el bautismo es un injerto en Cristo. Ya lo veremos en otro momento. Pero ahora, una vez que hemos visto que el bautismo lo ha instituido Jesucristo para comunicarnos esa vida nueva, recordemos que cuando Cristo comienza su vida pública, de entre aquellas personas que le siguen, escogió a 12 jóvenes, los 12 apóstoles. Y fijémonos que le dio el nombre de apóstol. Apóstol, han pensado qué significa. Apóstol significa enviado. San Marcos nos dirá que Jesús los eligió para que convivieran con él y enviarlos a predicar. Pues después de que ellos han estado con Jesús, le han estado escuchando, le han conocido, pasada la resurrección, nos dirá San Mateo para qué los escogió, qué misión les confía. Es el final del Evangelio de San Mateo. El capítulo 28, los versículos 19 al 20. Nos dice que Jesús se les aparece, que todavía hay quienes dudan, pero después les dice a todos ellos, acercándose Jesús les dijo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues, enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado. Yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación del mundo. ¿Qué es lo que Jesús les confía? ¿Qué misión les confía? Fijémonos. Primero, id por todo el mundo, predicad el Evangelio. La predicación del Evangelio, las personas que lo escuchen y lo acepten, se convertirán. Entonces, a esos que se han convertido, a esos que han creído, deben bautizarlos. Y fijémonos que Jesús aquí incluso nos da la fórmula, si queremos, para administrar este sacramento. En el nombre del Padre,
y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no olvidemos que los sacramentos son 6 signos sensibles que significan aquello que efectivamente produce. Ellos deben bautizar, es decir, deben lavar. El bautismo a veces se hace por inmersión, recordando que el bautismo nos hace participar de la muerte y resurrección de Cristo, pero también, quizás con bastante más frecuencia, se hace por aspersión o derramando agua sobre la cabeza del que se bautiza. Pero es mojar. Es decir, estamos viendo que se trata de lavar. Y lo van a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es más, según el texto griego, no olvidemos que San Mateo, aunque parece ser que escribió su evangelio en hebreo, enseguida se tradujo al griego. Y es la única que conservamos en la traducción griega. Entonces, en el texto griego, no es propiamente bautizar en el nombre del Padre, sino que propiamente es para el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, se trata de una consagración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Un entrar a formar parte de ese misterio trinitario. Y por lo tanto recibir esa vida nueva, esa vida que tiene Dios por naturaleza y de la cual nosotros participamos por gracia, por esa gracia infinita, esa bondad que realmente quizá estamos tan acostumbrados a escucharlo que no somos conscientes de hasta dónde llega lo sorprendente de esa actitud de Dios hacia nosotros, pobres criaturas. Nos hace participar de esa misma vida suya, porque el catecismo nos lo dice muy bien al principio mismo del catecismo, Dios nos creó para hacernos participar de su misma felicidad, de esa felicidad que Dios tiene en sí mismo. San Marcos nos da un detalle que completa esto que nos dice San Mateo. Es en el capítulo 16, también hacia el final, los versículos 15 y 16. Les dice Jesús: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y fijémonos ahora, el que creyere y fuere bautizado se salvará, mas el que no creyere se condenará. Recordemos lo que ocurrió con el arca de Noé. El que creyó y entró en el arca se salvó. El que no creyó, quedó fuera del arca, murió. Por tanto, fijémonos cómo va ligado al bautismo la fe. Lógicamente se trata de personas que han oído. Observemos el contexto. Predicad a toda criatura, el que creyere, es decir, os escucha, y ante la palabra que llega a nosotros podemos tomar dos actitudes, creer o rechazar. El que rechaza a Dios, rechaza la vida, rechaza la plenitud de vida, rechaza la salvación. Por eso, fijémonos que desde el mismo día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles, que recordemos, tras la ascensión del Señor, estaban un poco, digámoslo así, acobardados, no se atrevían a predicar, tenían miedo. Cuando llegó el Espíritu Santo, se sienten renovados, ellos deseaban y pedían, junto con la Santísima Virgen, esa venida del Espíritu Santo, y en el momento que reciben esa fuerza de arriba, esa fuerza del Espíritu Santo, la Iglesia comienza a actuar, los apóstoles comienzan a actuar. ¿Y qué es lo que hacen? Pues eso que les ha dicho Jesús. Recordemos, en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles se nos relata ampliamente, no vamos a leer todo el episodio, pero sí recordaremos que ante la llegada del Espíritu Santo, que se produce de una manera sensible, con ruido, la gente acude y ven cómo ellos alaban a Dios en distintos idiomas. Y recordemos que hay quienes lo interpretan bien
Y también quien con mala voluntad lo interpreta mal, piensan que sí están borrachos. Y San Pedro aprovecha la ocasión y tenemos la primera predicación del apóstol San Pedro. Y vamos a fijarnos en el final, no vamos a leer todo lo que San Pedro predicó, sino el resultado después de esta predicación. Los versículos, capítulo 2 de los Hechos, versículos 37 al 41. Al oírle, se sintieron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es esta promesa, y para vuestros hijos, y para todos los de lejos cuantos llamare así el Señor Dios nuestro. Con otras muchas palabras atestiguaba y los exhortaba diciendo: salvaos de esta generación perversa. Ellos, fijémonos bien, recibieron la gracia, o sea, creyeron, y se bautizaron, siendo incorporados a la iglesia aquel día unas 3.000 almas. Los apóstoles enseguida, una vez que se sintieron fortalecidos con la ayuda del Espíritu Santo, cumplen el encargo que Jesús les ha hecho. Hablan de Jesucristo, predican el Evangelio y hay quienes creen. ¿Y qué hace con los que creen? Jesús se lo había dicho, les bautiza. Quizás aquí podía surgir una pregunta. Aquí se habla de que le bautizan en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo es que bautizaban? ¿En el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Fijémonos bien que a veces, si cogemos un texto de la Biblia y lo separamos del contexto, podemos equivocarnos. ¿Qué quiere decir San Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, cuando dice que bautizaron en el nombre de Jesús? Se trata del bautismo instituido por Jesús, para distinguirlo del bautismo, recordemos, de Juan el Bautista. Esto lo veremos mucho más claro en un episodio, pues, que realmente es muy interesante. En el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, nos cuenta el siguiente hecho. En el tiempo en que Apolo se hallaba en Corinto, Pablo, atravesando las regiones altas, llegó a Éfeso, donde halló algunos discípulos y les dijo: ¿habéis recibido el Espíritu Santo al abrazar la fe? Ellos le contestaron: ni siquiera hemos oído si existe el Espíritu Santo. Díjoles él: pues ¿qué bautismo habéis recibido? ¿Qué bautismo habéis recibido? Ellos le respondieron: el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó un bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyeran en el que venía detrás de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en nombre del Señor Jesús. Para distinguir el bautismo de Juan, que no era sacramento, porque los sacramentos los instituyó Jesús. Pues el bautismo de Juan era un simple signo de conversión, de arrepentimiento, de deseo de cambiar de vida, pero no era sacramento, no les daba la vida nueva. Entonces, aquellos discípulos que encuentra San Pablo en Éfeso, que habían escuchado a Juan el Bautista y que se convencieron de que realmente Jesús era el Mesías, dicho sea de paso, fijémonos que esto nos indica qué amplia y qué bien fue la predicación de Juan el Bautista. Aquí tenemos personas que habían oído a Juan Bautista allá junto al Jordán. En vista de que ellos comprenden que aquel bautismo no era el bautismo que se necesitaba para pertenecer al reino de Dios, se bautizan en el nombre del Señor Jesús. Y no solamente San Pablo y San Pedro, sino que el libro de los Hechos nos narra toda una serie de
acontecimientos en los que vemos que efectivamente es eso lo que hacían, lo que hicieron los apóstoles. Podemos ver algunos casos más. En el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles se nos habla de lo que ocurre después de la muerte de San Esteban, cuando empieza la primera persecución contra la iglesia, contra los cristianos. Muchos tienen que huir y algunos huyen hacia Samaria, y entre ellos está Felipe, el diácono Felipe. Se nos habló de él en el capítulo 6 de los Hechos. Entonces Felipe llegó a Samaria y empezó a predicar. Y nos dice el versículo 12 de este capítulo 8. Mas cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Creían, fijemos siempre, vemos que va ligada la fe al bautismo. Creen la predicación, profesan realmente su fe y entonces son bautizados. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el capítulo 9, cuando se nos habla de la conversión de San Pablo. Solamente voy a leer el momento en el que es bautizado, los versículos, capítulo 9, versículos 17 y 18. Fue Ananías y entró en la casa e imponiéndole las manos le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino que traías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al punto se le cayeron de los ojos unas como escamas y recobró la vista y levantándose fue bautizado. Pablo, un perseguidor, ha visto a Jesús, ha aceptado que efectivamente iba equivocado, ha creído en Jesús y por lo tanto recibe el bautismo y comienza a pertenecer al pueblo de Dios, recibe esa vida nueva. Y hay otro mucho, por ejemplo, en el capítulo 10 tenemos el caso del primer pagano que se convierte. Leo los versículos 44. Aún estaba Pedro diciendo estas palabras cuando descendió el Espíritu Santo sobre todos los que oían la palabra. Pensemos que en los versículos anteriores San Pedro les habló de Jesús. Se trataba de paganos. Y San Pedro seguramente no veía claro cómo podían entrar los paganos directamente a la iglesia si no estaban circuncidados. Este es otro problema que quizás en otro momento se hablará. Por esto que Dios hace algo extraordinario, que antes incluso de recibir el bautismo reciben el Espíritu Santo. Y entonces nos dice, quedando fuera de sí los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, de que el don del Espíritu Santo se derramase sobre los gentiles, es decir, sobre los paganos, porque les oían hablar en varias lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro tomó la palabra. ¿Podrá acaso alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesús. Queremos saber la misma expresión. En el nombre de Jesús, con el bautismo que instituyó Jesús. Muy interesante, quizás, lo que nos dice en el capítulo 16 de otro caso. Recordemos que en este capítulo se nos narra aquel episodio en el que a San Pablo, junto con el que le acompañaba, es calumniado, es azotado, es metido en la cárcel, en una situación realmente tremenda, dolorosa. Ellos, estando así en la cárcel, cantan, alaban a Dios, oran, y Dios interviene con un terremoto que les suelta las cadenas, y el carcelero que había recibido el encargo de cuidarles bien, teme que se les hayan escapado. En ese contexto es que tenemos que ver estos versículos que voy a leer, del versículo 30 al 33. Luego los sacó fuera y les dijo: señores, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Ese episodio, sin duda alguna, este hombre ya había escuchado anteriormente a Pablo, ¿no? Ellos, es decir, Pablo y Silas, le dicen: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa.
Le expusieron la palabra de Dios a él y a todos los de su casa. Y en aquella hora de la noche los tomó, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él y todos los suyos. Si observemos una vez más la predicación de la palabra, ellos creen, hacen su profesión de fe, creen, y a continuación son bautizados. Insisto en cómo va unido la fe y el bautismo. Lo habíamos visto en el texto de Marcos, cuando Jesús les decía, al que crea y se bautice. Muchos de nosotros, quizás que me estáis viendo y escuchando, estáis bautizados. ¿Creemos? ¿Creéis? Es fundamental. Creer y profesar nuestra fe. El Catecismo, en el número 1229, dice: desde los tiempos apostólicos, para llegar a ser cristiano se sigue un camino y una iniciación que consta de varias etapas. Pensemos cuando se predicaba el Evangelio y cuando ahora se predica a personas que no han sido bautizados cuando han sido pequeños, pues tienen que recibir primero la predicación. Hay etapas, varias etapas. Y continúa diciendo, este camino puede ser recorrido rápido o lentamente. Y comprende siempre algunos elementos esenciales. ¿Cuáles son esos elementos esenciales? Dice, el anuncio de la palabra. Lo hemos visto en los casos que hemos leído ahora. La acogida del Evangelio que lleva a la conversión. Yo acepto, escucho y creo. La profesión de fe, o sea, profeso que efectivamente creo. Y a continuación, el bautismo. Luego, la efusión del Espíritu Santo, mediante la confirmación, y el acceso a la comunión eucarística. Tenemos los tres sacramentos de la iniciación cristiana. Y en el número 1231 del mismo catecismo, dice hacia el final, dice, por su naturaleza misma, el bautismo de niños exige un catecumenado post-bautismal. Porque claro, hasta ahora estábamos viendo el bautismo a adultos, que escuchan la predicación, la aceptan o la rechazan, si la aceptan, profesan esa fe y son bautizados. Pero ¿qué ocurre con los niños? Los niños no pueden recibir la palabra. Un bebé no es capaz de escuchar y de hacer una profesión de fe. Pero fijémonos que nos dice el texto que leía, empecé a leer del catecismo, no se trata solo de la necesidad, o sea, nos ha dicho antes que por su naturaleza mismo, el bautismo de niño exige un catecumenado post-bautismal. Es decir, los padres y los padrinos han de sentirse, de ser responsables de ayudar a que este niño, posteriormente, cuando sea capaz, pueda recibir el don de la fe. Y dice el catecismo, no se trata solo de la necesidad de una instrucción posterior al bautismo. Es decir, no es solo comunicarle ideas, comunicarle doctrina, que también, pero no solo eso, sino del desarrollo necesario de la gracia bautismal en el crecimiento de la persona. Es decir, que a medida que este niño vaya creciendo, hay que irle educando en la fe, comunicando esa fe que es vida, que no es teoría. Dice, es el momento propio de la catequesis. Por eso el catecismo habla de la familia como iglesia doméstica. Es responsabilidad de los padres. De la misma manera que a través de los padres han recibido la vida natural y los padres cuidan esa vida natural, la alimentan, la cuidan, la curan si necesitan, se preocupan porque este niño crezca sano y crezca feliz y tenga lo que necesita para llevar una vida digna. Pues esa otra vida que los padres han querido que tenga su hijo, que es la vida de hijo de Dios, también hay que cuidarla, también hay que alimentarla. Y esto no solamente se hace llevándole a que aprenda el catecismo, a la parroquia o donde quiera que sea.
que se le va a comunicar esa doctrina, sino que es necesario que sean los padres, mediante su testimonio de vida, mediante su vida de fe, mediante su vida de oración, que vayan comunicando, de la misma manera que le van a enseñar cosas de la vida humana, para que sepan relacionarse, pues tienen que enseñarles esos otros elementos fundamentales para poder vivir su condición de hijo de Dios que han recibido en el bautismo. Pero quizás nos podríamos preguntar, pues ¿no será mejor esperar a que los niños se hagan mayores y que ellos decidan y que puedan recibir la fe? Pero fijémonos que hay un texto que no deja de ser interesante. Uno de ellos, podríamos encontrar más, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 16. Está hablando San Pablo de su actividad misionera en Corinto. Y dice, también bauticé a la casa de Estéfanas, mas fuera de estos no sé de ningún otro. Por lo tanto, Pablo bautizó a la casa de Estéfana. ¿Qué bautizó? ¿El edificio? No, ¿verdad? San Pablo bautizó a la familia de Estéfana. Y pensemos que la familia, sobre todo entonces, no era solamente el padre, la madre y los hijos, tenía un sentido mucho más amplio. Sin duda alguna, en aquella familia había niños y también fueron bautizados. Recordemos cómo Jesús amaba a los niños. Pero además, dice el Catecismo también, en el número 1282, desde los tiempos más antiguos, el bautismo es dado a los niños. Fijémonos lo que dice ahora, porque es una gracia y un don de Dios que no supone méritos humanos. Es un regalo de Dios. Por lo tanto, lo pueden recibir, porque no es necesario que el niño sea bueno para poderlo recibir. Es un don de Dios, es una gracia. Los niños son bautizados en la fe de la Iglesia. La entrada en la vida cristiana da acceso a la verdadera libertad. Es ese don que, lógicamente, los padres que aman a sus hijos, es normal que acepten y que quieran que tengan el mayor número posible de bienes. Y cabe un bien mayor que el comenzar a participar de la naturaleza divina. En cambio, cuando se trata de la iniciación cristiana de adultos, sí que necesita la preparación previa. Tiene primero que asistir a lo que se llama el catecumenado. Es decir, ha de recibir el conocimiento, el mensaje de la palabra de Dios, ha de aceptarla, ha de profesar su fe y solo entonces se podrá bautizar y confirmar. Pero yo quisiera que nos paremos a pensar un poco. Los efectos del bautismo, Dios mediante lo veremos en otro momento, en otro programa. Pero todo lo que hemos visto hasta ahora de lo que es el bautismo, ¿no les parece que es importante que nos paremos a pensar, ¿realmente yo valoro el bautismo que he recibido? ¿Le tomo el peso a ese don que Dios me ha dado? Y si le tomo el peso, ¿soy coherente? ¿Soy coherente con esto? Voy a terminar con un texto de la carta a los Efesios. Es en el capítulo 4, el versículo 1. Es muy breve. Dice, así pues os exhorto yo, preso en el Señor, a andar de una manera digna de la vocación con que fuisteis llamados. Yo quiero hoy terminar con esto mismo que dice San Pablo. Os exhorto a que llevéis una vida digna de la vocación a la que habéis sido llamados. ¿Cuál es la vocación a la que hemos sido llamados? Pues estamos llamados nada más y nada menos que a participar por toda una eternidad de la misma vida de Dios.
para poder gozar de su misma felicidad. Un hijo de Dios no puede ser una persona que vive de espaldas a Dios. Un hijo de Dios vive de una manera digna de ese Padre que tiene. Ojalá que este estudio de lo que es el bautismo nos ayude a valorar más nuestro bautismo y a vivir de una manera mucho más coherente.